Causas. En 1922, Jorge II de Grecia subió al trono, pero debido a sus malas decisiones políticas se llevó a cabo un golpe de Estado en 1924 y este se tuvo que exiliar. Tras años en Inglaterra, volvió a Grecia en 1935, la cual durante esos años había sufrido numerosos golpes de Estado, conflictos y varios gobiernos provisionales. Georgios Kondilis, un general, derrocó la República Griega y forzó una votación a favor de la monarquía, habilitando el regreso de Jorge II. En 1936, Ioannis Metaxas, otro general griego, instauró con el favor del rey un nuevo régimen autoritario, el conocido como régimen del 4 de agosto, fecha en la que se proclamó. Alrededor de 1940, Grecia tenía una buena relación económica con Alemania y una tendencia a su régimen fascista. Sin embargo, Jorge II mantenía conexiones con Inglaterra gracias a su exilio de Grecia. Cuando las tropas italianas invaden Grecia y quieren establecerse allí, tanto el rey como el Metaxas se negaron. Primera fase. En 1940, Grecia es invadida por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Las tropas del Eje logran su cometido y se establece un gobierno fiel a Alemania. Luego de que los alemanes y los italianos se asentaran en Grecia, es cuando se desata la guerra civil. La tensión entre los conservadores y los comunistas aumentaba cada vez más debido a las acusaciones mutuas de terrorismo. Los integrantes del Partido Comunista Griego decidieron no participar en las elecciones de los conservadores, patrocinadas por Gran Bretaña en 1946, y negaron su disolución. Todo esto en conjunto provocó el estallido de la guerra civil. Luego de 1944, los exiliados de la monarquía decidieron formar un gobierno nacional encabezado por Georgios Papandreou, solamente apoyado por los aliados. En este gobierno no se le juró lealtad a Jorge II, quien permanecía exiliado, y además decidieron no restaurar la monarquía sino hasta la celebración de una de las elecciones de la Grecia liberada luego de la guerra civil. Sin embargo, los integrantes comunistas del ELAS no reconocieron a este gobierno y accedieron a resolver sus diferencias luego de la guerra civil. Los partisanos comunistas se enfrentaron al gobierno monárquico que regresó del exilio por el control del país después de la retirada de tropas alemanas en octubre de 1944. A pesar de la potencia bélica de las guerrillas del ELAS, los oficiales monárquicos de la resistencia lograron imponer su gobierno. Como ya sabemos, el ELAS era el ejército comunista de Grecia que estaba en contra del eje y era dirigido por el Partido Comunista de Grecia. En diciembre de 1944, los líderes comunistas del ELAS dominaban gran parte del territorio griego, aunque no contaban con las tropas suficientes para resistir una invasión británica o de los conservadores. En febrero de 1945 se firmaba el Pacto de Barquiza, en donde se establecen unas elecciones bajo control de los aliados. Sin embargo, esta elección, llevada a cabo en mayo de 1946, fue saboteada por el ELAS para la restauración de la monarquía. Como era de esperar, el gobierno de Papandreou presentó dificultades y este debió pedirle ayuda a los británicos para pelear en la guerra civil. Los británicos no podían controlar la situación y pidieron ayuda a Truman, que en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Truman decide aplicar la doctrina Truman, la cual se basaba en apoyar con armamento y tropas a los estados que se encontraban en riesgo de ser tomados y dirigidos por comunistas. Por otra parte, el Ejército Democrático Griego, DSE, también pidió apoyo militar y económico a la Unión Soviética, aunque Stalin se negó ya que creía que el KKE no tenía muchas posibilidades de dominar Grecia. Esto se debía a la disolución del ELAS en 1946 y además al constante apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, que seguiría ofreciéndole provisiones a la monarquía griega. Es por todo esto que Stalin decidió apoyar a Grecia, pero de manera muy reducida. Sin embargo, fue Yugoslavia quien decidió apoyar al DSE. A Mariscal Tito le parecía una buena idea que Grecia se convierta en un estado comunista que pueda afirmar seguridad en su frontera con Yugoslavia. Los monarquistas salían victoriosos en los combates de 1948, por lo tanto controlaban las principales ciudades costeras. Por su parte, Turquía y la URSS presionaban a los comunistas para aumentar su apoyo a distintos grupos. Estos acuerdos lograron que el ejército de Grecia Popular pudiera pasar la lucha de guerrillas a la de posiciones. Con el respaldo de la tropa turca y yugoslavas, el ejército logra el control de Trecia, Macedonia griega y Epiro. Con el control de estos territorios, los dos ejércitos logran un equilibrio estratégico. Los británicos son apoyados por los estadounidenses y deciden enviar 40.000 soldados a combatir contra los comunistas. Los británicos deciden atacar a los comunistas con el apoyo de los monárquicos, en la ciudad de Larisa, a fines de 1948. Sin embargo, los guerrilleros resisten y la derrota de los monárquicos es inminente, por lo que deben retirarse hacia Grecia Central. Desde allí deciden lanzar un bombardeo que provocaría más de 50.000 bajas en la población.
La frontera yugoslava es cerrada debido a la ruptura entre Tito y Stalin. Por lo tanto, las tropas del DSE se encuentran refugiadas en las bases de Albania. Mientras las tropas monárquicas griegas lanzaban ofensivas y avanzaban, las tropas del DSE se veían cada vez más debilitadas. Finalmente, las tropas del DSE restantes fueron obligadas a desplazarse al suelo albanés y la guerra concluyó.